7 policías y 4 normalistas lesionados en un enfrentamiento en donde aparecieron gases lacrimógenos, toletes, piedras y palos. Uniformados que desalojaron a estudiantes que bloqueaban vías del tren en las inmediaciones de la Escuela Normal de Tiripetío, a 25 kilómetros de Morelia. Después se atrincheraron en el plantel, desde donde emplearon petardos y rocas que golpearon a una mujer policía en la cabeza y un cohetón que ocasionó quemaduras a un agente. Por segundo día consecutivo, bloqueos y quema de vehículos en varios municipios, respuesta a los operativos anticrimen de fuerzas federales y estatales. La región de Zamora registró quema de vehículos en distintos puntos carreteros y en el propio centro de ese municipio, por lo que las corporaciones de auxilio apoyaron a los habitantes de la zona. Descuidas tantito un ángulo porque estás cubriendo el otro y te estalla. Es como aquella analogía de las caricaturas donde se empieza a hundir el barco, sale un chorrito, le ponen el dedo, y luego se abre otro, le ponen el otro dedo, y luego entonces la pierna, y entonces quitas el dedo y entra, y así empieza a entrar el agua por todos lados. Y efectivamente aquí estás en un lado y luego ya te brotó en el otro. Y así ha sido los últimos años. Pero el mayor problema es que desde 1968 las normales empezaron a generar grupos que yo llamaría así como de una fuerza de guerrilla, no sé, no. Rebeldes. Sí, de rebeldes, de muchachos que protestan por protestar, porque no tienen ni siquiera una base firme sobre la cual apoyar sus rebeldías y sus actos. ¿Por qué se pusieron violentos ayer, a partir de ayer? ¿Por qué escogieron esa fecha? Porque así lo han estado utilizando durante los últimos años. Acuérdate, hace 2 o 3, no una normal paraba a los camiones de refrescos. ¿Por qué los paran? No, yo pregunto, ¿por qué la fecha? ¿Por qué ayer empezaron a dinamitar el estado de Michoacán? ¿Por qué? ¿Por Zapata? No, ¿Una conmemoración? No lo sé. Es que a mí me parece, otra vez teoría de la conspiración, llegan a Apatzingán, detienen a narcotraficantes, revuelven el avispero y estos empiezan a lebrestar Morelia. ¿Qué relación tiene la normal con Apatzingán? ¿Por qué en ese momento en que la cosa está candente en Apatzingán ahorita? Están las policías, entraron, hicieron un relajo y nada más detuvieron a muy poquitos, pero de todos modos la cosa se puso muy violenta con el crimen organizado. ¿Por qué los normalistas escogen estos días también para ponerse bravos? Nada ni nadie hará que nos alejemos de nuestro objetivo, recuperar la paz social de todo Michoacán, dice el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Precisó que la autoridad estatal pronto logrará erradicar por completo la criminalidad y violencia, que combatirá de frente la impunidad para dar certeza a los michoacanos. Por ello, el gobierno del estado no retrocederá ni un milímetro para recuperar la paz. Pues hay que ver qué tratamiento le dan a los normalistas que hayan detenido, porque ya en la ocasión pasada que habían robado los normalistas autobuses de línea, que habían existido ya muchas protestas por parte de los pobladores de Michoacán, los detuvieron, incluso se llevaron a las mujeres a un lugar y a los chavos se los llevaron creo que hasta otro estado, no sé si se los habían llevado hasta Nayarit, y después todo eso se vino abajo. Simplemente Silvano Aureoles habló con los papás y les dijo: miren, queremos llevar las cosas en paz en el estado, por favor adviértanle a sus muchachos que ya no se metan en líos y que ya no se comporten como vándalos, y los liberaron.
¿Pero tú crees que esa actitud funcione? No. Creo que es al contrario. No, porque además los padres ya no tienen ningún control sobre ya todos son adultos. Muchachos ideologizados a tal forma y organizados en células de lucha social. No. Pero además hubo una razón jurídica de peso. No fueron estructuradas las denuncias con apego a los hechos. Entonces, muchos de ellos tuvieron que salir porque no había una acusación formal ni perfectamente establecida. Sí, porque había Por eso los secuestro. liberaron. Había secuestro de choferes, porque se llevaban los autobuses y secuestraban muchas veces a los choferes, los retenían. Pero no hay denuncias. De Gustavo Amadero Jesús Noyola Alvarado, 63 años. Desde que en los años 60 empezaron a impartir ideologías, filosofías extrañas a nuestra idiosincrasia, como el marxismo, leninismo, donde promueven la lucha de clases, la violencia, la anarquía, el no respetar ninguna autoridad, tanto en las universidades, en el IPN como en las normales, desde ahí viene la rebeldía. Los que no aceptan ninguna regla, ningún gobierno se respeta, y ante la tolerancia de los gobiernos estatales y municipales se ha desatado en todo el país todo lo que sucede hoy en día, sobre todo Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y en el Estado de México y la Ciudad de México. Yo difiero porque quien introdujo y trajo los textos marxistas a México fue alrededor de 1912 y se llamaba Gómez Morín. Gómez Morín en la preparatoria da por primera vez la cátedra de marxismo, leninismo y socialismo. Y él era panista. Sí, Bueno, fue sería- fundador del PAN. sería posterior. después. 30 años después se haría panista. Haría el PAN, Exacto. más bien. Bueno, Sí. fundaría Eso. el PAN. Fundario. Yo tampoco, porque esos chavos que hicieron el movimiento del 68, en su mayoría eran del Partido Socialista. Se sabían de memoria, ¿eh? Todos los libros socialistas que existían, ellos los dominaban y los manejaban. Pero tenían una conciencia. Es que ahora tienen una embarrada de socialismo y ya con eso los dejan ir. Y eso es mucho peor, porque no están ilustrados, están, ¿cómo dijiste hace ratito? No están imbuidos, No, nada más están, barnizados. sí, una barnizadita, pero se ven fanáticos, fanatizados. Sí, porque en México la ideologización, es decir, toda esta introducción de la idea socialista, ya propiamente en las escuelas se va a dar a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 59. Entonces, la posibilidad de una tercera vía frente al capitalismo, más bien de una opción frente al capitalismo, sí movió mucho de las entrañas de la educación en México y sobre todo de los grupos opositores. Y empezó a tener su ascenso para finales de los 60. Muchas universidades planteaban ya en sus programas de estudios el marxismo-leninismo, estudiar el capital y demás. Ahora, eso se radicalizó con la represión. Y entonces siguió siendo la bandera, y había una bandera de gente que sabía de qué se estaba hablando. Estos chavos del 68 sabían perfectamente qué era todo la lucha de clases, el materialismo histórico, todos esos elementos. Hoy definitivamente desapareció porque además la propia ideología terminó en el 89 con la caída del muro de Berlín. Ahora, en 1931, el gobierno federal modificó la Constitución en el artículo 3 para señalar que la educación debería ser laica, libre, ¿verdad? Y socialista, claro. Entonces hubo una reacción tremenda que sobre todo los universitarios en aquella época eran muy reaccionarios y encabezaron la lucha contra la educación socialista, todos los de leyes y los de otras La internacional en las escuelas. sí,
Y claro, es Cárdenas quien vuelve a modificar la Constitución y quita lo de socialismo. Porque había causado más problemas. Claro, fue una ocurrencia. Una ocurrencia de calles. Mientras Guerrero es vigilado estrechamente bajo la promesa del secretario de Gobernación de no permitir más desmanes, Michoacán. De Uruapan se reporta bajo un tenso ambiente, centros educativos sin clases, temor entre la ciudadanía, operativos reforzados por la Policía Federal y el Ejército Mexicano. 48 horas en medio de quema de vehículos, presencia de grupos armados, principalmente en la región. Otro embate de la delincuencia. Desde la tarde del martes comenzó a ser azotada por violencia. Los principales centros comerciales optaron por cerrar ante el temor. En Zamora y Zaguayo, los comercios fueron resguardados durante la noche por parte de elementos del Ejército, Policía Federal y Policía Michoacana. Por su parte, efectivos de la Policía Federal y Ejército Mexicano aumentaron su presencia a altas horas de la madrugada de hoy miércoles todavía, y continúan los patrullajes y recorridos a pie en distintas colonias, principalmente las de los alrededores. Pues el asunto es nuevo para Orioles. O sea, realmente esta es su primera prueba, su bautizo de fuego con este tipo de cosas, porque no le había tocado desde hace como 6 meses que tomaron, o que tomó posesión, no le había tocado. Extraño, es extraño que en este momento le haya salido esto, y extraño lo que dijo Manelica hace un rato, acerca de que al mismo tiempo el asunto con los normalistas ahí mismo en Michoacán. Es que hay otra coincidencia, el hecho de que acaban de presentar una nueva evaluación y que se hace la reunión en Oaxaca aceptando la reforma educativa y la protesta consecuente de la sección 22. Entonces tal pareciera que es un movimiento que se está extendiendo o se está articulando en los 3 estados. ¿Pero qué tiene que ver el grupo sindical de la 22 con el crimen organizado? Mira, lo que sucede es que pareciera que los grupos magisteriales de Guerrero y de Michoacán apoyan mucho de su actividad en los estudiantes normalistas. Para no dar la cara, ellos apoyan mucho de su movimiento con los normalistas. Y en Oaxaca es diferente. En Oaxaca son los maestros los que dan la cara y no meten a los normalistas, porque la normal de Oaxaca ni se afilia con ellos. Pero los otros sí. Si tú recuerdas, cuando se da aquel incendio en la gasolinera, los que realmente hacen el paro son los de la CETEG, los de la coordinadora magisterial. Local. Sí. ¿Pero qué tiene que ver el crimen organizado con estos grupos? Pues, ay, sí, me perdí. Porque fíjate que además surgió los Viagra. En este momento no son ni los caballeros, ni la familia michoacana, sino es este grupo. A partir de que ayer, me parece, o antier, capturaron a 12 pues, cabecillas. Y parece ser que esta fue la respuesta del narcotráfico contra la autoridad establecida.